Hola, buenos días. Eh, Estoy conectándome para conversar con las personas que les gusta escuchar y compartir conmigo determinadas ideas. Eh, no, a ver, antes de empezar a conversar el tema que me ocupa el día de hoy, quiero dejar algo claro, y es la última vez que voy a hablar de esto. Yo hoy no me siento del todo bien, yo estoy enferma, y ayer, buscando en las redes, normal, sentada en mi casa, haciendo las mismas cosas que siempre hago, noté que había una persona, dos personas que estaban interesadas en desarrollar todo un programa en torno a mí y a lo confundida que yo estaba. Y no les voy a engañar, a mí me hierve bastante la sangre cuando yo veo a personas que se supone que les dé júbilo que dentro de Cuba haya quien esté dispuesto a denunciar, verlas atacar al mensajero, porque ya dentro de Cuba hay bastante gente atacando al mensajero, ya que hay demasiadas personas haciendo eso. Entonces, no estoy clara de hacia dónde va dirigido los esfuerzos cuando desde el otro lado, desde donde se supone que están alentando al cubano a denunciar, a decir, a plantear, a tener una voz crítica. Si ustedes, que se supone que nos están alentando a hacer eso, van a atacarnos, la verdad, para ser sincero, van a ser muchos más los que se decidan a no hablar. Es cierto que yo he hablado siempre desde mi realidad, pero eso no me hace una persona egoísta. Yo no estoy hablando para que me resuelvan mis problemas, y va a ser la última vez que yo voy a hablar y voy a decir que a mí no me han puesto el gas y que no me lo van a poner, señores. Yo no voy a hablar más de ese tema, porque ya la situación mediática que yo tengo y la madurez de mi pensamiento hasta este momento dista mucho de mi problema del gas. Mi problema del gas fue mi detonante para que yo me desahogara como hice hace un año atrás. Fue mi punto de inflexión para dejar de creer y para sumarme a la crítica. Ahora, siempre que yo vaya a criticar, yo lo voy a hacer con mis propias palabras y desde mi pensamiento, desde lo que yo creo que está correcto, desde lo que yo creo que es adecuado, desde respeto, porque yo no voy a negar la educación que me dieron mis padres. Esa es la manera que yo tengo. Yo no me voy a parar sobre el discurso de nadie, ni siquiera voy a atacar a quienes elijan atacarme. No lo voy a hacer, porque para mí lo que nosotros tenemos que atacar todos, y el otro día hablé de la unidad y lo voy a retomar, con nuestras diferencias, todos lo que tenemos que atacar es el problema que nos ocupa, lo mal que está Cuba. Porque yo con esto no busco ni fama, ni aplausos, ni seguidores, ni un canal de YouTube. Yo no soy un influencer, yo no soy una youtuber, no lo soy. Yo no soy una comunicadora, yo no estudié periodismo. Esos no son mis propósitos para la vida. Sentarme delante de este teléfono hace un año atrás y seguirlo haciendo en los momentos que he entendido que he podido hacerlo, no tenía más objetivo que desahogarme, y en mi desahogo pedirle a otros que también se sumaran para que se sepa la verdad de Cuba. Y otros se sumaron, y ya yo con eso me siento agradecida, realizada. Entonces yo no voy a reivindicarme más, porque además para reivindicarme tengo que constantemente hablar de mí, y eso es una falta de humildad tan grande, intentando demostrar que los principios que me acompañan
me dan el derecho de poder cuestionar las cosas de mi país. Y yo no lo voy a hacer más, porque lo veo como una falta de humildad tremenda, y yo no soy así. No quiero hablar de mí, yo no soy un ególatra. No busco público, no busco fama y no busco estar en el centro de la atención. Pero tampoco me voy a callar. Para si las personas que me están atacando, de adentro o de afuera, sienten que por medio del ataque ustedes lo que van a lograr es que yo cambie el discurso o me cae, no. Yo voy a actuar con todo el derecho que tengo como ciudadano del mundo de hablar y quejarme de lo que yo entienda, cuando yo entienda y cómo yo entienda. Y eso da paso a la directa de hoy. Porque realmente hoy yo de lo que quería conversar era acerca de la asamblea. Por cierto, antes que continuemos, esto no tiene que ver con Otaola, ¿ok? Porque yo sé que hay personas que después me escriben porque en días recientes hubo sus altercados con Jordanka, yo participé, él de alguna manera, bueno, se dirigió a mí. Espero que si ves esta directa, por lo menos te quede claro que gas no tengo, para que no sigas diciendo que me pusieron el gas y por eso me caí, ¿ok? Sencillamente vuelvo y retomo la idea de que yo no soy el centro de la atención. El centro de la atención es Cuba, es los cubanos que están adentro, muriéndose, pasando hambre, más pobres y que no ven resolución de sus conflictos y que sus conflictos tienen que resolverse. Ese es el contenido, no es otro. Por eso mismo les voy a pedir que no me sobrevaloren tanto y nada más programas de mí. ¿Ya? Acójanse al contenido, que yo no soy lo más importante de esta ecuación. Ahora mismo hay temas mucho más importantes. Por ejemplo, ayer un tiroteo en el barrio donde nací, en Colón, ahí en calle Consulado, donde todavía vive mi abuela, y eso los he contado. Mi abuela vive ahí, Consulado 64, entre Genios y Refugio. Y en un área con una densidad poblacional tremenda, porque ahí hay una sobrepoblación que ustedes no son capaces de imaginarse, donde hay edificios multifamiliares, donde hay escuelas, donde hay centros de trabajo, a una cuadra del Prado, en el centro turístico más importante del país, porque está a una cuadra del centro histórico de La Habana Vieja. Ahí se produjo un tiroteo. Eso es de preocupación. Eso debería ocupar titulares, tanto de la prensa oficial como de la prensa independiente. Eso, yo no. A mí, óbvienme. Los que quieran escucharme y compartir este espacio así, un día más que otro, cada cierto tiempo, podemos conversar, dialogar. Incluso en lo adelante, cuando haga esto, me gustaría que otras personas entraran al chat, invitarlos y que entraran y que participaran y que tuvieran para defenderse y para debatir. Vamos a debatir. Vamos a intercambiar. Que yo también aprendo. Yo no estoy haciendo esto para enseñar a nadie. Yo lo hago para exponer lo que para mí está mal, para que otras personas se sumen y digan también para ellos lo que está mal. Y también aprendo y me corrigen y a lo mejor yo puedo corregirlos en algo. Y seguramente con todo esto, en algún punto, en algún momento tendremos un país mejor. Por lo menos un país plural, donde se respete la diversidad de pensamiento, porque eso es válido. Y la forma de decir, señores, eso hay que respetarlo. Hay que respetar a las personas. Basta ya de extremistas, de un lado y del otro. Vamos a empezar a respetar. Ahora, yo no le puedo pedir a nadie que no hable de mí, que no. Para mí, yo no debería hacer contenido. Pero bueno, no puedo pedirle a nadie, ay, no hables de... hablen lo que ustedes quieran, porque ya yo me expuse al público y ahora ustedes pueden formular ese criterio de mí que ustedes entiendan, pero no voy a reivindicar más mis palabras. No lo voy a hacer, porque me veo obligada todo el tiempo a hablar o de mi historia, o de mi trayectoria, o de quién soy, o de cómo pienso, y dejo de ocupar el tiempo en lo que realmente me gustaría ocuparlo. Por ejemplo, hoy el tema para mí es la asamblea. De eso es de lo que yo quiero hablar. Yo quiero hablar de lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo estoy enferma, pero aún así yo dije que iba a sentarme a ver la asamblea. Sí, porque
porque era una sesión extraordinaria que se suponía que iba a estar dirigida a la economía. Y la economía de Cuba es un problema concreto que necesita, no análisis, necesita ejecución urgente, porque la economía está crítica y conduce a un grupo de males sociales resultantes de lo mal que está la economía. Males, por ejemplo, como la emigración masiva por la mala gestión económica del grupo poblacional que puede darle solución, que es el que está en edad de trabajar. Eso es un mal que impulsa lo mal que está nuestra economía. Otro mal social es, por ejemplo, el hecho de el estado de las instituciones, el estado real, constructivo y de recursos que tienen las instituciones que están sujetos al desarrollo económico del país, como son las instituciones de salud, por ejemplo. Otro ejemplo donde se evidencia es el estado constructivo de las viviendas. ¿Cuántas personas han muerto como resultado de la caída, de los derrumbes constantes que hay en todo el país? ¿Y cuántos viven albergados por esa misma causa? ¿Cuántos matrimonios ahora mismo están divorciados como resultado de tener que vivir varias generaciones en la misma vivienda? Quizás esa sea la causa 1 de divorcio en Cuba. ¿Cuántos conflictos generacionales tenemos? Y todo eso es resultado de nuestro desarrollo económico, que está muy mal. Y por eso me senté a ver la asamblea. Algunos apuntes generales de la asamblea que me hice, por ejemplo, mientras la veía era, primero, que nuestros diputados tienen que estar agarrados del papel. ¿Acaso esas personas no están ahí por decisión del pueblo? Porque eso es lo que ustedes dicen, que ustedes llegaron ahí por medio del voto del pueblo. Que todos sabemos, todos, es un secreto a voces, que este posiblemente haya sido el peor año con respecto a las elecciones en Cuba, donde las personas no querían votar. Y ustedes saben por qué no quieren participar. Yo no participé. Las personas no quieren participar porque si en una gestión anterior usted no fue capaz de darle solución a los conflictos, al menos en algún %, y el país va en involución, ¿por qué yo votaría para que usted saliera otra vez? ¿Para qué? Si usted no me ha demostrado ser capaz de darle solución a mis problemas. Sin embargo, ayer esos diputados estaban sentados ahí y todos los que participaban tenían 3 características. Todos no. Voy a hacer una salvedad al final. Tenían 3 características. La primera es que hablan sin decir. Y usted dirá, bueno, quizás no son buenos oradores. Yo no creo que se trate de un problema de oratoria. Yo creo que es intencional. Yo creo que es un problema de intención. Porque cuando yo hablo, pero no digo, no concreto nada, no digo cómo voy a darle solución al problema, cuál es el problema, de dónde partió y cómo lo voy a solucionar y en qué tiempo, usted no se compromete. Y vamos al segundo elemento, el discurso triunfalista. Ahora sí, sí podemos, tenemos la certeza. ¿Cómo ustedes tienen la certeza? Si hace 65 años ustedes tienen el gobierno de la nación y los problemas que planteó Fidel en la historia Malsoberán en 1953, los mismos 6 problemas, son los mismos 6 problemas que hoy son más acuciantes para este pueblo. Son los problemas más difíciles con los que tenemos que lidiar. Por ejemplo, el problema de la salud. Si usted coge hoy la historia Malsoberán, yo los voy a invitar a los comunistas. Porque yo sé que los anticomunistas, para ellos esto es el anticristo. Pero yo voy a invitar a los comunistas a que ustedes saquen el discurso de Fidel de una gaveta, que saquen la historia Malsoberán, porque la historia Malsoberán no solo fue el programa político de la revolución, como les gusta decirle a los estudiantes de pre que tienen que examinarse para las pruebas de ingreso a la universidad. La historia Malsoberán fue la justificación de Fidel para
avalar los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, asaltos armados, donde se buscaba una rebelión popular con armas. Y si usted hoy coge, porque ellos no salieron a gritar libertad, democracia, de derechos, hambre, miseria, no, ellos salieron a tomar el poder por las armas. Y Fidel pronunció ese discurso para justificar sus acciones armadas. Y ese discurso, hoy usted lo coge y lo analiza 70 años más tarde y usted se da cuenta que Cuba está viviendo peor, que las condiciones hospitalarias son precarias. No, es que en ese momento no había acceso a la salud. Perdón, hoy tampoco. Hoy tampoco, porque usted va a un cuerpo de guardia y el médico no tiene vista de rayos X. Él no puede adivinar. Hoy usted va a una escuela y ¿quiénes somos los que estamos garantizando la educación de los niños realmente? ¿Quiénes? ¿Cómo vive la población en Cuba? ¿Dónde? Entonces seguimos teniendo problemas graves de vivienda. Es los mismos problemas. Y peores. Y peores porque se nos suman otros. También en la historia Manzopera se hablaba del uso de la tierra y de la situación del campesino, y a mí me encantaría, a mí me hubiera encantado que ayer en la asamblea se hubiera levantado un campesino, pero parece que nuestros diputados son de campera, ellos al campo no van. Y yo, que por mi trabajo de guía he tenido que montarme desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí, sin ser campesino, y con tremendo orgullo de ellos, mi saludo para los campesinos cubanos que hacen magia. Yo sé las causas reales por las cuales los campesinos no producen, pero denle la palabra a los campesinos para que ellos se los digan. Díganle que quieren tener libertad de la producción. Díganselo. Díganle que quieren negociar los términos de sus contratos. Díganselos. Y háblenles también del impacto que va a tener el latifundio de la tierra por los extranjeros. Porque estamos hablando del latifundio de la tierra por parte de los rusos. Otro de los puntos generales de la asamblea, el anexionismo. Porque a todo el que critica lo acusan de anexionista, pero parece que la anexión es nada más de Cuba a Estados Unidos. Si usted intenta huir Cuba a otro país, usted no es anexionista. Usted no lo es. Usted es un defensor. Usted no es anexionista. Y me hubiera encantado ver a los diputados hablar del tema Rusia, para que no se queden en el marco de las especulaciones de redes sociales. Díganle al pueblo cómo va a ayudar el alquiler de la tierra por 30 años. Una tierra, por ejemplo, que cuando a ti te entrenan para guía de turismo te enseñan que la tierra en Cuba es inservible, para que tú puedas justificar cuando te montas en una guagua y vas por todo el país y vas viendo tierra ociosa, tierra ociosa, tierra ociosa, tierra ociosa, y las personas te preguntan, bueno, ¿y por qué ustedes no producen? ¿Por qué en Cuba se produce menos caña de azúcar que en la década del 20 del siglo pasado? Porque ustedes hoy, ustedes no tienen azúcar, en la población no tiene azúcar para su consumo. Un país con un tesoro azucarero histórico que levantó ciudades como Trinidad, declarada Patrimonio de la Humanidad, no solo por la ciudad, sino por el Valle de los Ingenios. Valle de los Ingenios asociados a la producción de la caña de azúcar. Ah, sí, es verdad que costó la vida de muchas personas. Es verdad que había esclavos, eso es cierto. También es verdad que la economía del país había producción azucarera. Y hoy no la hay, porque ustedes no le preguntan a los campesinos. Porque ayer no se levantó ningún campesino a reivindicarse ahí en la asamblea y defender a capa y espada que el uso de la tierra tiene que ser del cubano. ¿Por qué?
Ay, por cierto, me etiquetan en publicaciones donde dicen que tomaron mi idea de vender el país a pedacitos. Y yo en esa directa exploté y, haciendo uso del argot popular y del costumbrismo cubano, dije: vendan el país, como referencia a que quien tiene una tienda y no puede atenderla, lo que tiene que hacer es venderla, para no vendérsela a un extranjero. Así que no, yo no estoy de acuerdo con que haya latifundio de la tierra por parte de los extranjeros. Porque cuando ellos vengan, que por cierto, nadie sabe realmente cuáles son sus verdaderas intenciones. Esa gente no son ni comunistas. Yo creo que si algo hemos aprendido de estas personas es que cuando han tenido que darnos la espalda no la han dado. Porque este país entró en periodo especial a partir del colapso de la Unión Soviética y hoy los rusos no son comunistas. Al menos eso es lo que ellos dicen. Entonces, ¿cuál es su intención con esta isla del Caribe? Con su histórico posicionamiento político, que nos puede meter en problemas. A mí eso me preocupa. Y eso debería ser de preocupación, no para mí, sino para todos, pero en especial para las personas que ocupan cargos como funcionarios públicos. Porque ustedes tienen una responsabilidad con el pueblo. Dije que iba a ser una excepción y la voy a hacer. Entre todos esos discursos triunfalistas donde pareciera que los diputados lo que les interesa es endulzarle los oídos a los líderes históricos y no hablar de los verdaderos problemas que tienen los cubanos y de cómo lo van a solucionar. Señores, que los cubanos sabemos cuáles son nuestros problemas, que no nos hace falta que ustedes nos convenzan, que nosotros vivimos con ellos todos los días, que ustedes llegaron ahí en un carro y nosotros tenemos que ir a los centros de trabajo a pie, porque no hay combustible. Que no, que ahórrenselo, que ya dejen de hablar del problema, empiecen a hablar de la propuesta, de la solución, pero propuestas reales, no propuestas como el ordenamiento, que en plena pandemia disparó la economía del país, con una inflación reconocida ayer de un 50%. Y a mí me asusta cuando ellos reconocen esos números, porque siempre me quedo pensando, no estoy diciendo que hayan dicho mentiras, me quedo pensando que puede ser peor. Que puede ser peor, porque ustedes saben que las estadísticas se manejan para no exacerbar o hiperbolar, como les gustaba decir a ustedes sobre mí, ¿verdad? Que yo hiperbolo los problemas. Y ustedes, para no hiperbolar los problemas, quizás cuidan las estadísticas. Pero bueno, haciendo una excepción en medio de todos estos discursos triunfalistas, personas con sus discursos escritos, personas hablando del tema buena fe, fuera completamente del contexto de la agenda de trabajo de la Asamblea. Un país en un colapso económico, cayéndose a pedazos, y hablando de dos artistas que en palabras propias, su mayor problema es la censura por su postura política. Como si aquí no se censurara. Entonces, ese no era el momento. Pero bueno, en medio de todo eso, hubo una diputada que lamentablemente no me sé su nombre completo. Solo escuché su nombre, es Ana Flavia, una persona bastante joven, que habló del tema de los adultos mayores. Y eso es algo que yo en otras ocasiones he mencionado. Y es la situación real de los adultos mayores en una población como la cubana, que es una población envejecida y que, como ella misma dijo, dentro de 5 años va a representar el 30% de la población. Y ojo, señores, que eso es importante, porque los adultos mayores, además de que por un problema de humanidad deberíamos atenderlos, problema de humanidad, hoy no solo es que están desatendidos, sino que por medio del nuevo Código de la Familia los cogimos e hicimos así y se los soltamos completamente a la familia, como si ellos nunca hubieran tributado nada a este país. Y los volvimos la responsabilidad de familias que pueden ser, 1, indolentes, porque aquí hay familias indolentes. 2, pueden ser familias inexistentes, porque hay adultos mayores que nunca tuvieron hijos. 3, que pueden ser familiares de personas emigradas y que no tienen cómo atender directamente a sus padres, solo mandarles dinero, que eligieron irse para por lo menos poderles garantizar por medio de su salario en el extranjero el alimento a su familia, a sus padres.
Y son adultos que luego viven en condiciones constructivas precarias, como mi abuela, que tiene que vivir en ese solar. Pero bueno, mi abuela no está abandonada. Nosotros somos un ejército para ella. Son adultos que no pueden comprar sus propios alimentos en un momento en el que el país no solo se hace en cola, sino que el país está viviendo una época de agresividad y violencia motivada también por la crisis económica. Y yo no estoy justificando a la gente que sale a robar, ni la gente que sale a matar. Pero es un estudio demográfico y económico probado que en los países donde hay mayores crisis aumentan la violencia, la corrupción, la agresividad. Eso pasa. Ustedes no van a inventar el agua tibia, ni van a lograr persuadir a las personas al punto de decirle no vas a comer y aún así queremos verte como una mansa paloma. Eso no lo va a lograr ni el socialismo, ni el comunismo, ni nada. Nadie va a lograr eso, porque la persona objetivamente tiene necesidades que cubrir. Hasta ahí. Y no va a haber ningún discurso que pueda cambiar eso. No hay ningún lavado de cerebro que pueda cambiar eso. Entonces, esta muchacha plantea la situación de los adultos mayores y hace un llamado a la atención al adulto mayor, que se está volviendo un problema real en Cuba, en especial porque no hay nacimientos. Y yo hago una relación entre el envejecimiento poblacional y la falta de nacimiento, porque este adulto mayor se va a volver una carga tributaria, que es lo correcto, que usted le devuelva a esa persona con dinero y con servicios, que usted le devuelva lo que esa persona durante toda su vida le dio a usted con trabajo. ¿Me entiende? Y hoy los adultos mayores no ganan ni siquiera la nómina, la jubilación de una persona como mi abuela, que se pasó toda la vida trabajando, es 1.600 pesos, señores. Yo les he dicho, y yo para que algunas personas lo entiendan, yo pongo el ejemplo de que 1.600 pesos no paga un kilo de leche. Una bolsa de leche, que es lo más básico que puede necesitar mi abuela para vivir, su jubilación de todo un mes no la cubre. ¿Me entienden? No voy a hablar, por ejemplo, de los medicamentos que necesita, que en su inmensa mayoría tenemos que comprarlos de personas que lo traigan del exterior o esperar a que nuestros familiares nos los envíen. Porque vas a una farmacia y te dicen con toda la tranquilidad del mundo, están faltando. Y después te encuentras una noticia de que se está cambiando medicamentos por tractores, porque esa noticia de la ley. Y era un sitio oficial de Cuba. Le pidieron que no querían vacunas, pero en cualquiera de los casos, el punto es que las necesidades de ellas no están cubiertas, ni en el 10%, ni en el 10%. Y esta muchacha hace una reflexión al respecto. Creo que entre las cosas que le faltó por decir, y que yo sí las voy a decir, es por ejemplo que en Cuba los centros de atención para adultos mayores que no pueden vivir solos, o que las condiciones constructivas de su vivienda no lo permiten, o que su familia no tiene una solvencia económica que permita hacerse cargo de ellos, son cada vez más escasos. Aquí no hay asilos. Y los pocos que hay están asociados a figuras religiosas, a la iglesia católica, a iglesias cristianas. Es así. Es así. Si hay casas de abuelos, yo incluso las visitaba como guía de turismo. Usted tiene que llevar a las personas a uno de los programas. Tiene que ver con eso, pero hay que preguntarle a las personas que están ahí cómo se sienten y qué hacen y qué les brindan de alimentación. Y usted verá la respuesta. Pues hay que empezar a escuchar al pueblo. Y yo sé que después que yo diga esto van a saltar los comunistas que viven en el capitalismo, pero son más comunistas que nadie, pero viven en el capitalismo, ojo, porque ellos están ahí con el propósito de profetizar. Porque realmente ellos son profetas de una religión y ellos se van para allá para convertir a las personas. ¿Me entiendes? Ellos no se van a vivir el capitalismo, ellos se van a convertir a las personas al comunismo. Y yo sé que ahora los comunistas van a saltar y van a decir, no, porque en estos países, porque también, porque a los adultos nadie les importa, guau, guau, guau. Pero no me engañen, porque yo llevo años trabajando con extranjeros. 1. Y 2, tienen que recordar que la base de este sistema que ustedes quieren sostener en el poder, la base de este sistema es la atención al hombre. Entonces están, mira, amarrados de las manos.
Ustedes no tendrían que resolver estos problemas si ustedes se declararan, por ejemplo, abiertamente capitalistas y dijeran que el objeto social de esta sociedad es la producción capital. Pero ustedes quieren perpetuarse como figuras que su centro es la atención al hombre. Y en la práctica no se está atendiendo correctamente al hombre. Las necesidades de nadie, ni de los niños, ni de los adultos, ni de los jóvenes, ni de los intelectuales, ni de los artistas, ni de los científicos, ni de los adultos mayores. No hay ningún grupo social, ningún grupo etario en Cuba que pueda decir yo me siento bien atendido, porque la obra social cada vez es más precaria. Ahora quiero que pongan el cronómetro, porque en los asuntos particulares de la asamblea no me voy a demorar ni 15 minutos, y al final voy a decir por qué. En la asamblea mencionaron 3 cosas de las que hablaron para no ahondar mucho. Una de ellas fue de la empresa estatal socialista. Fíjense que yo por primera vez me lo anoté para que vean que hice la tarea. Yo me senté ahí con bolígrafo y hoja a ver el análisis de la asamblea. Uno de los particulares fue la empresa estatal socialista y la productividad. Otro fue la política de precios y la especulación. Y el otro, bueno, ya les hablé un poco de ello, que me hubiera gustado que hablaran mucho más. Pero bueno, era el tema Rusia y el uso de la tierra. Una tremenda preocupación por la producción de alimentos. Bien. De la empresa estatal socialista, como una persona que trabajó y que dirigió dentro de la empresa estatal socialista, yo les voy a decir 3 cosas. La idea general es que para mí la empresa estatal socialista está condenada al fracaso. A ver, espero que no me metan presa por eso, porque esto es un acto de honestidad. Y se divide en 3 elementos fundamentales. ¿Por qué pienso que está condenada al fracaso? Uno, tiene que ver con la fuerza laboral, que es el trabajador, que al final es el centro de la empresa, porque es el que produce. Todos los que están dirigiendo, innovando e inventando, están sentados en una oficina con un papel y aire acondicionado. Tú haz, tú di, tú ve. Pero esos no producen nada. El que produce es el trabajador final, el que está en la línea de la producción de servicios o de la elaboración del alimento o del trabajo en la industria. Ese es el centro de la empresa, ese trabajador. La segunda causa para mí es la autonomía de la empresa. Y la tercera es el sentido de pertenencia. Para mí esos son los 3 elementos por los cuales la empresa estatal socialista está condenada al fracaso, y voy a ampliar rápido. La fuerza laboral, que es el trabajador de la empresa estatal socialista. Usted sabe cómo va a su centro de trabajo. Esa persona va completamente agotada. Esa persona va, yo diría que va por inercia, porque esa persona no quiere ir. Es que de hecho está probado que en Cuba hay altas cifras de autodesempleo. La gente elige desemplearse porque entiende que está regalando su fuerza laboral, que se ha vuelto un esclavo moderno, porque usted va y deja de atender a su familia y después su nómina es cada vez más distante de su salario real, de lo que usted necesita para vivir. Y yo recuerdo estar en la empresa estatal socialista y la alegría del trabajador al ver el aumento salarial sin saber que mi... Disculpen, es que me estaban llamando. Le pido a las personas que por favor no me escriban y no me llamen. Ya cuando yo termine, ustedes lo hacen. La fuerza laboral, que es el trabajador, y era de lo que estaba hablando, su mayor problema es la nómina. Señores, las personas no quieren trabajar por amor al arte, las personas quieren trabajar para ganar una cantidad de dinero que les permita sufragar sus necesidades. Y hubo un entusiasmo por parte de los trabajadores ingenuos cuando vino el reordenamiento salarial, pensando que al aumentar su salario 9, 10, 6, 4 o 15 veces, ellos iban a poder unir un poquito más lo que ellos necesitaban para vivir con lo que ellos realmente ganaban. Pero no se les ocurrió que mientras se subían los salarios esa cantidad de veces, los productos se iban a subir 20, 25 y 30 veces. Como una botella de aceite que costaba 42.50 y hoy cuesta 1.200, 1.600, 1.500, 1.000 pesos. ¿Cuánto cuesta un cartón de huevo? Y si lo encuentra. ¿Qué representa eso para un trabajador? Y yo voy a hablar de una escala salarial alta. Yo voy a hablar, por ejemplo, del médico. Yo era directivo de una empresa y ustedes saben cuánto ganaba. Disculpen, pero es que estoy enferma, tengo que tomar agua.
mi salario sobrepasaba los 6.000 pesos. Y eso, quitándole el 8%, porque cuando ya tú llegas a una escala salarial determinada, te quitan el 8% que representa seguridad social e impuestos personales. Para que crea que en Cuba no se pagan impuestos. ¿Quién le dijo a usted? Aquí se pagan impuestos. Y ese salario se volvía unos 5.000 pesos algo. ¿Qué son 5.000 pesos? Y yo estaba, ubíquense que yo estaba en un nivel de dirección. No estoy hablando del trabajador que está en la base, que el salario mínimo es entre 2.500 y 2.900 pesos. ¿Qué representa eso? Si un paquete de pollo, de 9 muslos de pollo, entre 9 y 12 muslos de pollo, que no puede alimentar al trabajador, yo no voy a hablar de la familia, al trabajador, durante un mes entero, ¿cuánto cuesta? Entonces su nómina no tiene ningún valor. Usted está regalando su fuerza laboral. ¿Qué incentivo usted puede tener ¿Qué incentivo usted puede tener para ir a un centro de trabajo? ¿Cuál? Entonces el trabajador deja de ser productivo. Pero súmele a eso que el trabajador tiene que lidiar, por ejemplo, con que lo único que está pensado para defender a los trabajadores, que es el sindicato, realmente es aliado de la administración y no defiende al trabajador. Lo poquito que tiene se lo sigue quitando. No me tienes que pagar el sindicato, me tienes que pagar la cuota sindical. Y entonces, el día de haber. Y entonces, y exigencias, y más exigencias, y más exigencias, y más exigencias. Y nos vamos a hablar de los medios de producción. En la empresa estatal socialista, los medios de producción, ¿quién los tiene que garantizar? A ver, comunistas, los invito a que participen al chat. ¿Quién? ¿Quiénes son los que tienen que poner ahí los modelos? ¿Quiénes tienen que poner los medios de producción? Y hoy las personas van a trabajar sin medios para hacerlo. Y algunos lo cogen de su casa. Yo iba con mi laptop. Yo iba a mi empresa a trabajar con la laptop que había pagado mi esposo para terminar la carrera. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué lo tenía que hacer? Porque yo estaba en una dirección por donde pasaba dinero. Yo era directora comercial. Y por ahí pasaba dinero. No era dinero líquido, no era efectivo, pero era dinero. Mi trabajo se volvía dinero. Y si alguien entraba en mi computadora y cambiaba una coma de lugar, yo no perdía mi prestigio, yo perdía la libertad. Y entonces yo utilizaba mis recursos personales hasta el día que dije, suficiente. ¿Y cuántos trabajadores han dicho suficiente? ¿Y cuántos faltan por decirlo? Entonces no va a ser productiva. Además, la empresa estatal, señores, no tiene autonomía. Ellos están sujetos a órdenes que rigen el trabajo. Y que, por cierto, al trabajador más competente, el que normalmente es más ingenioso, el que tiene más libertad de pensamiento, el más creativo, el que quiere impulsar el desarrollo, no siempre es el más confiable. Y entonces todo se vuelve un problema político. No, porque tú no gritas tanto. Tú no eres tan activo. Y entonces está el oportunista, que está perdido en un campo de lechuga, pero que sabe que su gritería lo puede seguir subiendo. Y en esa escalada puede llegar a dirigir. Porque el que dirige tiene comodidades, ¿me entiendes? Disfruta de comodidades. Y no se pregunten si yo las tenía. No, yo no las tenía. Yo estuve trabajando 6 meses de directora y nunca apareció el transporte que yo necesitaba para ir a los puntos de venta a controlar el trabajo de mis trabajadores. Para que lleven una idea. ¿Y a quién le tocaba garantizar esas cosas? ¿A quién? En una empresa privada el dueño es el que garantiza esas cosas. El dueño pone a disposición de la persona, del trabajador, los medios de producción. Y el trabajador pone a disposición del dueño la fuerza laboral, que puede ser su conocimiento y su tiempo. Pero en la empresa estatal socialista, ¿a quién le toca? Y cuando tú reclamas, te dicen, oh, hay que hacer más con menos. Hay que hacer más con menos. Díganme algo.
Y si tú reclamas, eres una voz incómoda. Entonces, esa empresa está condenada al fracaso. Y lo último es el sentido de pertenencia. Usted no cuida igual lo que es de usted que lo que es ajeno. Ya vamos a dejar de llamarnos al engaño. Ya. Todo se vuelve un lugar donde se produce. Ay, sí, hay una producción, ay, no sé. ¿Y a dónde va el dinero? ¿Y en qué se usa? ¿En qué se usa el dinero? ¿Usted cree que los médicos que hacen misión y que entregan, voy a decirlo así, con un término bastante polite, un término bastante neutral, los médicos que entregan la mayor parte de su salario, no se preguntan cuando llegan a Cuba y van a sus hospitales y los ven destruidos, ¿dónde está el dinero? Pues se supone que lo cojan para eso. ¿Ustedes creen que ellos no se lo preguntan? Yo me lo pregunto. No digo yo si ellos se lo van a preguntar. Por último, voy a mencionar el tema de la política de precios y la iniciativa privada. A ver, hace falta que ya tomemos una postura. En Cuba la iniciativa privada es la iniciativa de los revendedores. Ya quítense. No, porque las MIPYMES, la política de la revendedera. Aquí la gente no produce. No produce. Ninguno de los productos que están en la MIPYME pertenecen a ellos. No son de su elaboración. No lo son. ¿Qué es lo que hacen? Compran y revenden. Y revenden con precios especulativos. ¿Ustedes saben por qué son los precios especulativos? Porque no hay oferta. Es un mercado que está regido por la oferta. No hay oferta y usted se ve obligado a comprarlo al precio que se lo vendan. Fin. ¿Pero qué ha pasado con la industria? ¿Y con la fábrica cubana? Y las tiendas en MLC. La famosa exportación de servicios y la sustitución de importaciones. ¿Es verdad que estamos sustituyendo importaciones? ¿Quién dice que no? Si las MLC están llenas de productos cubanos que salen del campo de Cuba, están llenas de nuestro ron, están llenas de nuestros puré de tomate, están llenas de nuestros productos en conservas, están llenas. ¿Y de dónde sale eso? ¿Y por qué entonces se lo vendes al pueblo en dólares? Si tú mismo dijiste que no querías dolarizar la economía, pero justificaste la dolarización de la economía con el reabastecimiento. Y hace 2 años que las personas han tenido que optar por la marginalidad para alimentarse. En Cuba se institucionalizó la marginalidad. Usted vive del revendedor. Bueno, algunos. Yo no, porque los revendedores normalmente no quieren venderme a mí. Para poderse alimentar. Y había un montón de personas ahí sentados. Y yo escuchaba, yo prestaba atención, yo miraba y yo decía, bueno, alguien se va a levantar y va a tener un poquito, vaya, más así de sentido de pertenencia, de cercanía al pueblo. Y va a decir, espérate un momento, ¿cuál es la propuesta concreta? Porque esto no se le está viendo ni pie ni cabeza. Pero hay un compromiso político con el de arriba tan grande, que elegimos sabiendo el problema, porque el problema es de dominio público, no hablarlo de esta manera. Y yo por supuesto que me quedé decepcionada. Y como yo me quedé decepcionada, yo no soy diputada de la asamblea y no puedo decir estas cosas ahí sentada en la asamblea, aunque me encantaría. Yo no los voy a engañar. A mí me encantaría haberme levantado en la asamblea, así levantar la mano y decir, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso y lo que piensa una importante cantidad de personas del pueblo. Yo no voy a decir que todo el pueblo de Cuba, porque no voy a pecar de ingenua. Hay personas que les gusta vivir en el oscurantismo, pero los que nos gusta la iluminación, los que nos gusta la luz, los que nos gusta el impulso y el desarrollo, esa parte de la población piensa esto. Y yo lo hubiera dicho ahí. Y qué rico sería si otra persona lo hubiera dicho. Por eso mismo se demuestra que sí tiene que haber pluralidad de ideas sentadas en el Parlamento. Para que nadie tome la palabra para elogiar a buena fe
que salió a capitalizar su arte. Porque el artista que trabaja por amor al arte se sienta en un parque ahí en el Prado y se pone a tocar con los niños en una peña. Pero ellos no. Ellos ya encontraron economía en el arte. Y viven de eso. Viven de su arte. Y por eso están en España. Donde les van a pagar ¿en qué? En euros. No tendría que haber diputados sentados ahí en plena sesión económica hablando de eso. Ahora, como me queda poco tiempo, pues no sé ni qué tiempo he hablado, pues esto ha sido eterno. Pero bueno, la asamblea se merecía un tiempo considerable. Y le agradezco a las personas que me están viendo. Me voy a despedir no hablando en español. Tengo amigos que me preguntan, amigos, no agentes de la CIA, señores, ya dejen las teorías conspirativas, por favor. Tengo personas con las que trabajé que se volvieron mis amigos, mis clientes. Algunos de ellos se volvieron mis amigos porque se sentían muy identificados con la realidad de Cuba que yo les mostraba. Y que me están preguntando constantemente qué está pasando conmigo, que me estoy metiendo en estos problemas, donde ellos sabían que en principio yo nunca quise meterme. Entonces me voy a despedir de ustedes en español y les voy a decir a mis amigos, here's the thing, I never expected to do this, and you know, I never expected to be in politics because I don't like politics, and you guys know. However, the real situation of my country made me to sit in front of my phone and say the truth. And the truth is that we are facing extreme poverty. And the truth is that we are facing dying from starvation. And the truth is that the politicians in my country have to deal with it. And they have to solve it. That's why I did it in the first place. And I know some of you don't get it. And I know some of you are offering to help using the only thing you can help with, which is money. But I cannot accept it. Not because of my pride, let me tell you. Not really because of that. But because I've been accused, I've been blamed of doing this out of money coming from abroad. So I'm not using that money at all. And I need to prove that this is my truth. However, I promise that I try to keep it as simple as possible. So I don't get into more troubles than I already did. Okay? So take care of yourself, that I try to take care of my people and my family. Don't worry about me. Ahora sí, un besito para todos y muchas gracias por prestarme atención. Y voy a esperar los comentarios. Por cierto, los comentarios de las personas que me atacan con cosas tan simples como ponerme nombretes o... Señores, por favor, ataquen con inteligencia. Vamos, los invito al debate inteligente. Vamos, atáquenme, pero con elementos económicos. Yo no soy economista, miren, me estoy metiendo en camisa de 11 balas con la economía del país, ¿vieron? Voy a esperar los comentarios. Y que tengan buen día a todos. Cuídense y sí, que Dios nos ampare, porque estamos desamparados. Un besito.